Buenos días, queridos alumnos. Así es, nuevamente estoy con ustedes. Soy la profesora Dina Espinosa Gallardo y en esta oportunidad vamos a tocar otro tema muy interesante, como es el reino protista. Muy bien, empezamos. Muy bien, empezamos entonces con el reino protista. Antes de empezar a definir este reino, te pregunto lo siguiente. Imagino que conoces el ceviche. Así es, el ceviche es un plato típico, ¿no?, de nuestro querido Perú y que lo consumimos de vez en cuando. De repente a ti no te gusta, pero sí estoy casi segura que a tus papitos sí. Entonces has visto qué es lo que contiene este plato. A ver, ¿qué es lo que contiene? Seguramente me vas a decir, Miss, infaltable el pescado. ¿Qué más? La cebolla. Adicional a esto está el choclo de repente, la canchita, el camote, ¿no? Y por ahí encontramos algo en particular. ¿Cuál es? Así es, el yuyo. Pues te comento que el yuyo que consumimos en el plato de ceviche pertenece al reino protista. O sea, consumimos a un protista, sí. En un plato de ceviche lo consumimos, si es que nos gusta, obviamente. Muy bien, entonces empezamos ahora a definir qué es el reino protista. El reino protista es un reino muy amplio, muy grande, muy complejo en realidad, ¿no?, que agrupa organismos muy diferentes entre sí. Comprende organismos parecidos a las plantas, como las algas, que seguramente en algún momento hemos visto las algas y hemos dicho, esa es una planta. Pues no, no es una planta. Las algas pertenecen al reino protista. Ahora, y parecidos a los animales, obviamente microscópicos, tenemos a los protozoos. En conclusión, ¿qué es lo que te quiero decir? De que el reino protista se clasifica tanto en algas como en protozoos. Y es de lo que vamos a tratar el día de hoy. Continuamos con el reino protista o protoctista, pero esta vez vamos a especificar sus características. Característica número 1. Está integrado por organismos ya sea unicelulares como pluricelulares. Así es, los seres de este reino pueden estar formados por una sola célula o como pueden estar formados por muchas células. Segunda característica. Ya, aquí hablamos de las algas. Recuerda, ¿no? Las algas pertenecen al reino protista. Todas ellas presentan clorofila. Significa que son autótrofas. Porque ese pigmento verde que se llama clorofila le da la capacidad a la planta para que realice el proceso de fotosíntesis. Por ello se llaman autótrofas. Otra cosa importante, que las algas son considerados productores. Así es, ¿no? Si nos enfocamos un poquito en la cadena alimenticia, son los productores prácticamente del medio acuático. Y entonces ni nos proporcionan gran cantidad de oxígeno. Por ello también se caracterizan ya que forman parte del fitoplancton. Tercera característica. Algunos protistas, como las algas pardas, pueden llegar a medir metros. Así es, efectivamente, pero la mayor parte de ellos son microscópicos. Siguiente. Se reproducen de dos tipos, tanto de manera asexual, o sea, sin la intervención de dos progenitores, como sexual, con la intervención de dos progenitores. Incluso hay especies que se pueden reproducir de ambas formas. Siguiente característica. ¿Dónde viven estos seres? Estos seres viven en ambientes acuáticos generalmente, pero también viven en ambientes terrestres, en ambientes húmedos o pueden vivir parasitando en el interior de otros organismos vivos. Y por último tenemos acá que pueden ser autótrofos, como en el caso, por ejemplo, de las algas, porque ya hemos mencionado, poseen clorofila y realizan fotosíntesis.
o pueden ser heterótrofos, ¿no? En el caso de los protozoos, o sea, se alimentan de otros seres vivos. Clasificación de los protozoos. Solo nos vamos a enfocar en los protozoos. Muy bien, empezamos. Los protozoos se clasifican de la siguiente manera. Tenemos a los flagelados, esporozoos, arcódinos y ciliados. Empezamos por los flagelados. Bien, ahí tenemos en imagen a un flagelado. Tiene algo en particular, ¿verdad? Como podemos observar, presenta como una colita. ¿Qué cosa es esa colita? Es una estructura que ellos lo utilizan para poder movilizarse, para poder trasladarse. Ahora, los flagelados causan diferentes enfermedades, como el mal de Chagas, por ejemplo, o la UTA. El mal de Chagas es producida por un protozoo en particular que se llama Trypanosoma cruzi. ¿Sí? No es necesario que te aprendas por ahora el nombre, pero es necesario que lo sepas. Entonces, esto se propaga por picaduras de un insecto. Y en el caso de la UTA es una enfermedad que lamentablemente dejan heridas muy profundas y también es producida por un protozoo. Continuamos con los esporozoos. Los esporozoos los vemos también en la imagen y son parásitos, así es, viven dentro de otros seres vivos. Para su reproducción se producen o se reproducen mediante esporas. Causan también enfermedades, como es el caso de la malaria. Ya la malaria, o también llamado paludismo, esta se transmite a través de picaduras de un insecto en particular que se llama Anopheles. Luego tenemos a los arcódinos. Ahí, por ejemplo, vemos a una ameba, ¿no? Un rizópodo. Estos arcódinos tienen por característica lo siguiente. Algunos son de vida libre, así es, puedes encontrarlo en cualquier lugar. Ahora, estos arcódinos se movilizan mediante unas estructuras también en particular, como podemos observar acá. Estas estructuras que parecen unos dedos, ¿sí? Son estructuras cuya denominación es pseudópodos. Son los pseudópodos, que le va a permitir, en este caso a los arcódinos, poder movilizarse, desplazarse. ¿Ya? Ejemplo de un sarcódino, la ameba. Estas amebas, vuelvo a repetir, son parásitos, viven dentro de los organismos. ¿Dentro de nosotros estará, profesora? Sí, también. En ocasiones los comemos, es por eso que es imprescindible el aseo, el lavado de las manos, porque los podemos comer, sí los podemos comer. ¿Y qué es lo que te va a generar? Como es un parásito intestinal, te va a causar generalmente la diarrea. ¿Ya? Muy bien, los ciliados. Los ciliados tienen algo en particular, como puedes observar, por ejemplo, ¿no? Aquí al extremo de ellas presentan como unas pestañitas. Pues te comento que esas pestañitas le va a servir a los ciliados para poder moverse, ¿ya? Y esas pestañitas, como lo estoy denominando, son en realidad cilios, ¿ya? Entonces les sirve para poder moverse. Ahí tenemos como ejemplo el paramecio. El paramecio, te cuento, que se alimenta de algunas bacterias. También se puede alimentar de algas y levaduras. No precisamente se encuentran dentro de nosotros o dentro de otros organismos vivos como los animales o los seres humanos. Bien, chicos, nos toca trabajar el libro, página 265. Tenemos ahí en su libro indica como actividades. Sí, acá dice retroalimentación, no hay ningún problema, están las mismas preguntas, los mismos ítems. Número 1. Escribe el nombre de 3 enfermedades causadas por protozoarios, si te acuerdas, ¿verdad? A ver, ¿cuáles son? Así es. El mal de Chagas, la UTA, la malaria. Número 2. El reino protista está integrado por... También ya lo sabes. ¿Cuál es? Perfecto, algas y protozoos. Número 3. ¿Por qué son importantes las algas? Porque hacen fotosíntesis y liberan oxígeno. Número 4. Menciona todos los grupos de protozoarios que hemos estudiado. 4, ¿verdad? Flagelados, esporozoos, arcódinos y ciliados. Muy bien. A continuación, tienes reforzando lo aprendido. Hay una lectura cuyo título es El árbol de la quina. En pantalla no está completo. ¿Por qué?
porque lo tienes que leer en casita. Y debajo están 3 preguntas por responder. Lo vas a leer detenidamente y respondes de la manera adecuada. Libro, página 265. Tenemos un biograma. Vamos a divertirnos un poco, ¿sí? Muy bien, te voy a ayudar. Número 1 dice, protozoario que pertenece al grupo de los arcódinos o sarcódinas. ¿Cómo se denomina? Así es, ameba. Número 2. Las algas al iniciar la cadena alimenticia son consideradas productores. Número 3. Una ameba se moviliza utilizando unos órganos similares a los dedos llamados, así es, pseudópodos. Número 4. Estás completando, ¿verdad? Muy bien. Número 4. El reino estudiado el día de hoy es, ¿cómo se llama? Así es, el reino protista. Número 5. El alga que comes en tu ceviche se llama yuyo. Número 6. La enfermedad causada por un protozoario se llama malaria o paludismo. Número 7. Enfermedad causada por un protozoario flagelado. ¿Cuál es? La UTA. Número 8. El reino protista está formado por protozoarios y... Muy bien, algas. Número 9. Los protozoarios que presentan flagelos son llamados flagelados. Cuando una célula presenta núcleo se llama eucariota. Perfecto, chicos, ya terminaron, ¿verdad? Ahora, queda para trabajar en casita la página 266. No olvides de ver la siguiente diapositiva porque hay algunas indicaciones. Muy bien, chicos, algunas indicaciones para tomar en cuenta. Número 1. Transcribe o imprime las diapositivas y pega en tu cuaderno. Número 2. Las páginas del libro trabajadas deben ser copiadas y desarrollar las páginas indicadas. Número 3. Se adjunta la práctica calificada, resolver y reenviarlo a mi cuenta de Cubicol por mensajería de texto o por este medio. Bien, antes de despedirme, debo resaltar de que debemos seguir acatando los mensajes y acciones importantes para la prevención de la enfermedad con la que estamos luchando en el momento. Estoy segura que será así. Muchas gracias, chicos. Estuvo con ustedes la profesora Dina Espinosa. Cuídense mucho.